permítame, porque yo creo que esto vale la pena preguntarle a la encargada de este tema, que es la superintendente de Industria y Comercio, la que ejerce estas funciones, la que se tomó, la que hace la inspección a Naturgas y a todas estas entidades. Doctora Cielo Rusinque, la Superintendencia de Industria y Comercio, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Buenos días a la mesa, a la audiencia que nos acompaña. Doctora Rusinque, ¿por qué se tomaron o por qué decidieron hacer esta inspección llevándose teléfonos personales de la gente de Naturgas? ¿Cuál es el sentido? A ver, Néstor, lo primero es que nosotros no nos tomamos ni hacemos intervenciones forzosas. Nosotros, en el marco de nuestras competencias, disculpen mi rollo, pero es que estoy aterrizando en este momento como les informaba. Sí. En el marco de nuestras competencias tenemos esas facultades de inspección, vigilancia y control que nos permiten hacer estas visitas que se originan con ocasión de unas indagaciones preliminares que venimos adelantando desde el 2024. Y allí lo que buscamos es buscar información relacionada con el mercado de este sector del gas natural, incluyendo allí mayoristas, el sector primario, secundario, de todos los agentes que intervienen en la cadena de mercado. Nosotros no podríamos tener, yo desde el despacho no tengo ese nivel de detalle a hoy, incluso yo a veces me entero por ustedes de qué material probatorio se ha solicitado o a quién. En cada una de estas visitas, que valga decir, no hay solamente un agente visitado, sino son creo que unos 11 que se están visitando en simultáneo en este momento. Eso se hace desde la delegatura de competencia y allí se investiga a todas las personas que participan en esa cadena de mercado. Pueden ser empresas productoras, comercializadoras, generadoras, importadoras, y lo que buscamos es establecer precisamente cómo se está comportando el mercado. Doctora Cielo, discúlpeme, ahí yo la voy interrumpiendo. Sí, señor. El gremio Naturgas ni importa ni distribuye, no tiene nada que ver con la cadena de mercado alrededor del gas. Claro, no, pero no es la primera vez que se visita un gremio. Yo creo que podemos recordar recientemente el caso de Cotelco, que tampoco es un agente directamente, sino esos gremios lo que recopilan es información que para nosotros es muy valiosa, en el sentido que allá aparecen cantidades de gas reportadas, nos pueden dar un poquito de información en cuanto a cómo se está desempeñando ese mercado y cómo son las condiciones de competencia, etcétera. Y valga decir una cosa, nosotros tenemos el alcance para visitar, digamos, o para indagar en el marco de nuestras competencias, tanto a empresas como a personas, digamos, independientemente que sean comercializadores o productores directamente. En la cadena de gas y el mercado mayorista, tanto primario y secundario del gas natural, es importante allí también evaluar toda la información que se tiene del sector, y esto incluye agremiaciones, asociaciones, etcétera, para tener elementos de juicio que siempre son necesarios en el marco de una investigación para establecer cuáles son los comportamientos, si hay conductas inadecuadas en el sector respectivo, y en consecuencia poder tomar eventuales decisiones cuando se encuentren violaciones al régimen. Doctora Rusinque, estábamos hablando aquí sobre la Superintendencia de Industria y Comercio y cómo ha desarrollado estas investigaciones e inspecciones en entidades con las que el presidente Petro tiene diferencias políticas, desde la registraduría hasta los señores del gas. Quiero preguntarle muy respetuosamente, por supuesto, si usted para estos efectos se ha convertido, o la superintendencia, en una especie de brazo político del presidente Petro, con quienes hay pelea. Va la superintendencia, se mete, quita los teléfonos celulares de los funcionarios o de las personas particulares. La respuesta es enfáticamente no. Nosotros estamos hablando dentro del marco de nuestras competencias constitucionales y legales, no media en esas, digamos, a indagaciones preliminares o en este tipo de acciones particulares como una visita, ningún tipo de orden directa del presidente. No, yo creo que tiene demasiadas cuestiones de que ocuparse como para estar pendientes si hicimos una visita o si pedimos un computador o no. Ni siquiera yo, en tanto que superintendente, manejo ese nivel de detalle, pues eso, digamos, es un desconocimiento. Hay una delegatura, hay 6 delegaturas en la superintendencia. Allá hay un equipo que determina, con base en indicios preliminares, qué entidades o qué acciones administrativas de inspección, vigilancia y control se deben hacer para encontrar material probatorio. Y al contrario, aquí lo que debería, digamos, generar la alarma es la superintendencia no cumple sus funciones como corresponde cuando existen indicios, cuando existen comportamientos en el mercado que afectan de manera masiva a los consumidores y en los que eventualmente se presentan conductas que nosotros estamos llamados a investigar. Sí. Es decir, doctora Rusinque, si le entiendo bien,
que es pura casualidad que el presidente Petro anuncia inspecciones la semana pasada, luego del anuncio de Banti del aumento en un 36% en el precio del recibo de gas, y que esta semana usted haya decidido adelantar una inspección en Naturgas? ¿Es casualidad? Claro, pero por supuesto le voy a decir una cosa todavía más enfática. No solamente, digamos, eso no obedece a una orden expresa que se da con ocasión de las afirmaciones del presidente, incluso el ministro había dicho que era necesario intervenir. Nuestro radicado, lo que nos da, digamos, lo que ocasiona esas investigaciones, o donde se originan esas investigaciones, data del 2024. Es decir, es un sector que, como muchos otros, nosotros venimos monitoreando para poder establecer el desempeño, para poder determinar y comprender por qué esa subida de precios, para poder encontrar las razones por las que se acude, por ejemplo, al mercado exterior, que resulta mucho más oneroso, cuando en principio tenemos informe de que aquí hay suficiente material para garantizar un abastecimiento, pero a nosotros no nos corresponde como superintendencia, digamos, tomar decisiones basadas en especulaciones o en raciocinios, digamos, un poco sacados de los cabellos. Yo le estoy hablando, ya es bajo la realidad y las pruebas. Esta indagación data del 2024 y no ha mediado una orden expresa en cuanto a qué visitas, a quién, cómo, cuándo visitamos. ¿Quién decidió, doctora Cielo, que la visita se hiciera ayer? Eso ni siquiera soy yo en esa decisión, eso es de la Delegatura de Protección a la Libre Competencia. Sí. Allí tienen un calendario que va a decir, y ya lo he dicho en otras oportunidades, mal puede uno establecer de un día para otro, eso nos toma semanas de alistamiento, una visita, porque pues uno tiene que saber a quién va a preguntar, qué personas manejan información, qué elementos son necesarios, y en eso ni el despacho tiene incidencia directa. Jamás he dicho, pidan este teléfono, pidan este. De hecho, me entero muchas veces por ustedes cuando se ha pedido algo que resulta polémico, porque no tengo ese nivel de detalle. Eso lo manejan en la delegatura. Hay un grupo especial que hace esto y que además lo viene haciendo desde que existe la superintendencia, y entonces ahora es lo que llama la atención, porque es este gobierno, porque somos nosotros. Entonces, ¿qué somos? Policía administrativa. Hablan de intervenciones forzosas que ni siquiera existen en el marco de las competencias. Se trata de crear un ambiente de alarma, cuando precisamente acá lo que nosotros estamos haciendo es cumplir nuestras funciones, y lo que sí resulta de pronto alarmante y el golpe que reciben los consumidores es ese precio y ese aumento de los precios, digamos, un poco grande en los últimos tiempos, y lo anunciado. Nosotros tenemos que entrar a establecer, en beneficio del interés de los consumidores de Colombia, si eso no obedece a alguna práctica que pueda ser considerada bajo el régimen legal, que no estamos inventando nosotros, ni nuestras competencias, ni las prácticas ilegales son un invento de este gobierno. Doctora Rusinque, el que pidió inicialmente las investigaciones de la Superintendencia de Industria y de Comercio fue el ministro de Minas y Energía, el doctor Camacho, pero sobre esa petición escribió el presidente Gustavo Petro la semana pasada en su cuenta de X lo siguiente, es muy cortico el trino: están especulando, Ecopetrol tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder. ¿Ese hay que proceder no era una instrucción para usted, para que hiciera estas visitas? Ahí también está interviniendo la Superintendencia de Servicios, y todas las entidades que tengan competencia están llamadas a cumplir sus funciones, pero vuelvo e insisto, porque es la tercera vez que respondo a esta pregunta. Nosotros estas visitas las hacemos en el marco de una indagación preliminar que viene desde el 2024. Incluso, le digo más, si las hiciéramos posterior a muchos ciudadanos que en redes sociales, incluso ustedes los periodistas también nos dicen, y superintendencia, este agente del mercado está actuando indebidamente, investiguen. Y semanas después de pronto ustedes ven nuestras acciones. Tengo infinitos casos cotidianamente. Sí. Entonces lo raro es acá el que no se puede pronunciar sobre acciones a terminar el presidente o el ministro. Pero superintendente, como ciudadanos hay una diferencia. Hay una diferencia. Y es que su cargo y su despacho dependen directamente del presidente de la República. Es que ustedes, yo no quiero, la no sé lo que sencillamente quieren hacer con ese y eso lo dice la ley. Esa es la diferencia. Pero yo le estoy hablando no de indagaciones ni especulaciones, le estoy respondiendo, y es algo que puede ser demostrado. Ustedes hacen, digamos, afirmaciones basadas en la imaginación. Yo le digo, tenemos un radicado del 2024, que mal me lo podría inventar yo en este momento. Ustedes pueden indagar en la Delegatura de Competencia, incluso a las personas que están, a los agentes del mercado, los funcionarios, los contratistas que hacen esas visitas tienen una credencial. Esa credencial se prepara con anticipación, hay un proceso de alistamiento. Allí ustedes pueden encontrar directamente
¿Basados en qué radicado? Hay un radicado que no es de hace 8 días, ni hace una semana, es del 2024. Y ya ahí ustedes sacan sus conclusiones. Yo no estoy hablando bajo la imaginación, bajo la especulación, yo siempre les hablo a partir de pruebas y elementos serios. ¿Usted se acuerda que una entrevista parecida hicimos cuando sus delegados se metieron a la registraduría? Sí, yo me acuerdo de cada una de las entrevistas, ¿Y sabe, cada uno de los debates que hemos ¿y sabe la noticia que hay hoy? Pero totalmente no la conozco, la conozco desde la semana pasada. ¿La de y la le puedo hablar extensamente la de la Procuraduría? Pero por supuesto, la Procuraduría de un procurador ternado por ustedes, por el gobierno, está abriendo un juicio disciplinario porque eso de la registraduría les quedó mal hecho. No, Néstor, se llevaron, hicieron lo mismo, se metieron unos celulares y no es la procuradora fascista neonazi Margarita Cabello, es el nuevo procurador Néstor, que les está diciendo que hay unos límites. Vale, Néstor, ya lo escuché, ahora me corresponde a mí hablar y me disculpo por el ruido porque estoy descendiendo de un avión. Tranquila. Entonces, lo primero, ese pliego de cargos, el que tuve conocimiento desde la semana pasada, y que corresponde a los funcionarios que hicieron esas investigaciones, estas visitas en la Procuraduría, fue emitido por una procuradora que, entre otras cosas, porque así tengo entendido que es muy allegado a la doctora Cabello, cosa que bueno, en principio pues no sería tan relevante, y pues es una investigación bajo la orientación de esa administración e incluso si fuera de este procurador que corresponde en esos casos, Néstor. Ya este debate se ha dado en el pasado, allí como en todo procedimiento y en todo proceso hay unas garantías, los funcionarios, los intervinientes en estas visitas se están preparando o creo que ya prepararon sus descargos, será la justicia quien dirima, esa polémica generada en cuanto a si tenemos las competencias o no. Yo leí juiciosamente el pliego de cargos y lo que puedo decir es que hay una tergiversación de la jurisprudencia, de la legislación existentes, de debates que ya sacó la Corte Constitucional, pero ¿qué ocurre, Néstor? Este tipo de, debates que son tan serios y que en últimas allí con ese pliego de cargos prácticamente nos dejaría sin posibilidad alguna de investigación, sin posibilidad alguna de recopilar pruebas, sin posibilidad alguna de indagar. Miren, le doy un dato curioso ahora, aprovechando que acabo de recordar. Sí. Abogados de los que están defendiendo esa postura de la registraduría son antiguos exdelegados de la superintendencia que cuando estaban en sus funciones hicieron estas visitas a entidades públicas y ahí sí no les parecía escandaloso. Anteriores exsuperintendentes de los gobiernos de Uribe y de Duque también en su momento salieron a pronunciarse con ocasión de esa supuesta polémica. Ese es un tema personal de quién está detrás de cada postura que a mí no me interesa. Pero eso es el que está cita, pero eso es el que comenzó esta entrevista diciendo y haciendo sus señalamientos, fue el que es el actual procurador, que es el delegado, el alternado por el presidente. Yo no soy la que está haciendo ese tipo de asimilaciones o juicios de valor, subjetivos, etcétera. Yo lo que le estoy diciendo acá, existe un pliego de cargos que es conozco desde la semana pasada, que no es una decisión determinante. Lo que le puedo decir es que seguiremos cumpliendo nuestras funciones en el marco de nuestras competencias, avalados por lo que dispone la ley y la Constitución, y con la tranquilidad de que cuando esto se dirima, como cualquier tipo de proceso, nos darán la razón, como ya ha sido el caso en el pasado. Quiero preguntarle sobre la posibilidad de que algo esté pasando. El presidente Petro da unas instrucciones en Twitter, usted las obedece y usted pone a unos funcionarios a que la obedezcan a usted, y esos funcionarios que la obedecen a usted son los que resultan clavados ante la Procuraduría. Vuelvo, insisto, Néstor, usted aquí al aire, en directo, está haciendo afirmaciones tendenciosas y sin ningún fundamento. Lo primero, vuelvo y repito, ni el presidente me dice específicamente cuándo hacer una visita, cuándo recuperar un material, cuándo ir a una institución o no. Nosotros actuamos bajo el marco de nuestras competencias y ni siquiera yo directamente doy ese tipo de órdenes a la delegatura de protección de la libre competencia. Hay en la actualidad una delegada, una persona competente, técnica, que no está pendiente del Twitter del presidente para hacer sus acciones. En el pasado existía otro delegado también, y ellos allá en esa delegatura hay unos grupos, son muchos funcionarios los que intervienen en eso y que ustedes de alguna manera están señalando, y lo llamativo es que son funcionarios que llevan haciendo esto hace muchos años, muchos de ellos de carrera, y que ahora están sorprendidos de ver toda esta persecución mediática que se desata por el cumplimiento de labores que vienen haciendo desde muchísimo tiempo atrás, y siempre también a entidades públicas, a todos los agentes intervinientes en el mercado, solamente que ahora parece que una entidad cumpla sus funciones. Sí, doctora Cielo, ahora que habla usted precisamente de actuaciones durante los gobiernos anteriores, se refiere usted específicamente al caso del presidente Duque o al gobierno del presidente Duque.
¿Por qué en esa Varios, época? no todos los gobiernos anteriores. Bueno, pero ¿por qué en esa época, en el 2021, usted decía que esa era la policía nazi del Estado, del gobierno, y hoy ya no Yo lo nunca, es? a ver, lo invito a que me muestre un solo mensaje donde yo haya dicho que policía nazi no son términos que yo Revise sus utilizo. trinos, doctora Cielo. Pero no, porque lo sé, no tengo que revisarlo, porque sé lo que digo. Le invito a que me diga públicamente, lo saque el trino donde yo hablo de policía nazi, del gobierno de cualquier gobierno. Entonces los gobiernos nazis, decía usted, Nunca he utilizado la expresión gobierno nazi. Entonces, por Bueno, favor, no doctora, ya distorsionen, se lo no inventen, mandaremos. Pero lo estoy esperando. Ojalá hoy A me ver, quedo Felipe. esperando Claro, el doctora, punto no de se hablar de preocupe. A policía ver, nazi. Felipe, le propongo una cosa, pues para no volver esto un tema de usted dice, yo digo. Felipe, si usted No, tiene es que el yo no trino- es de lo que digo, yo demuestro con por pruebas, eso. a la diferencia de ustedes. Déjeme decir esto que es en su favor, doctora Cielo. Sí, señor. Le propongo a mi compañero, a Felipe Zuleta, si usted tiene el trino de la doctora Cielo, Felipe, lo ponemos y yo se lo mando. Sí, ahora se lo Maravilloso. mando, Néstor. No, pues, Y si no lo yo tiene, tengo lo un invito trino. por ¿Qué tiene, favor a que Ricardo? se rectifique y que se excuse como corresponde cuando uno ha dicho mentiras sobre algo. Esperen. Yo juraba Pues, doctora- sinceramente que lo del policía nazi era un meme. No, de hecho a mí esa es la que me viven etiquetando Definitivamente como uno de los policía problemas nazi, más me graves hacen en meme. Colombia es la falta Nunca de he educación utilizado y peor aún exactamente, tanta y gente ejerciendo señalamientos poder y sin educación. responsabilidades. Tenemos De unas acuerdo. tenemos unas fuerzas del orden ignorantes y con licencia para todo, decía usted. Este diciendo trino- que este la Estamos primera policía era nazi. hablando, doctora, de ese trino. Estamos hablando de cuál, a ver, me lo puede Te lo vuelvo a repetir, leer. por favor? Léaselo, Sí. Ricardo. Ah, ya está en Esto pantalla. es, mire, esto fue el 19 de noviembre del 2021. Sí, Es decir, eso es 6 meses antes de las elecciones presidenciales. Gobierno Sí. Iván Duque. Yo en el juraba... estallido social creo que fue eso, ¿no? Todavía no. No, yo Bueno, creo que ¿qué dice? ya habían terminado ustedes el estallido social. Mire, dice lo siguiente, yo juraba sinceramente que lo del policía nazi era un meme. Definitivamente, uno de los problemas más graves en Colombia es la falta de educación y peor aún, tanta gente ejerciendo, y usted pone comillas, poder sin educación. Tenemos unas fuerzas del orden ignorantes y con licencia para todo. Fuerzas del orden, donde hablé yo de la fiscalía, donde hablé yo de las superintendencias y donde yo hablé de las entidades administrativas como policías nazis, que fue lo que dijo el señor Felipe. Cuénteme dónde. A ver, Felipe, Así son todos los racionamientos y las deducciones de ustedes, aclaremos- donde hablé yo de superintendencias nazis, como él afirmó, esto está al aire y queda registrado. ¿Dónde? Felipe, este es el No, no Hablando lo de dijo así, lo dijo las fuerzas del orden. No, ustedes deducen lo que quieren y así estoy, así es la tergiversación. Y al aire les estoy demostrando que una vez más mienten y se van manteniendo en el error, se van a seguir manteniendo en el error. ¿Usted para ¿Les estos parece eso efectos, justo? señora superintendente, no es una fuerza del orden? Por favor, como, ay, Néstor, por favor, busque el Google, por favor. ¿Cómo va a ¿Qué- comparar las funciones de una superintendencia con las fuerzas del orden que son la policía, el ejército, Usted no acaba la de arrancar armada? esta entrevista Pero, diciéndome doctora Cielo, que ejerce funciones ¿cómo? de policía Claro, administrativa. tiene funciones de Judicial, policía sumersa judicial. claro. administrativa, pero ¿cómo comparan eso si ya es ignorancia crasa? Nosotros no somos fuerzas armadas, ni somos fuerzas del orden, ni nosotros hacemos órdenes de captura, ni hacemos, como ustedes dicen a veces, allanamientos, ni nada de eso, eso lo hace la policía, su merced, excusen, eso ya es ignorancia crasa. Los invito a leer y a no desinformar tanto la opinión pública, que por eso es que degradan tanto el debate. Sí, doctora Pero Cielo. los invito, por favor, en serio, que sea una oportunidad de pedagogía. ¿Cómo va a comparar usted las funciones de una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, las superintendencias que existen desde hace muchísimos años, no fueron creación de este gobierno, con las fuerzas del orden, de por Dios? Doctora Cielo, Algún abogado debe tener amigos que los ubique un poco. Usted se puede molestar todo lo que quiera, pero la superintendencia que usted dirige, por supuesto que es una fuerza del orden en Colombia. No, ay, por favor, Tan Néstor, háblele fuerza a del cualquier orden es que abogado amigo usted se suyo, tomó... cualquier abogado usted- así sea del sector usted jurídico, se- por favor. Usted se tomó... Le sugiero... Confunden todo, policía Podem- administrativa, por favor, como yo no ando armada. ¿Y Mire, quién, esos y las quién dijo que personas las hacen fuerzas estas y quién visitas dijo que hablan las fuerzas ustedes. del orden significa armar andar Pues armadas? busquen en internet, su merced, yo no voy a, o sea, mire ya dónde van, ya no pudieron, ninguno de los comentarios, de las deducciones, de esas afirmaciones tan ligeras que hicieron, lograron en esta entrevista poderlo demostrar, porque todo el tiempo se basan en acusaciones, en tratar de inducir a la opinión pública hacia una supuesta Cielo. alarma de que estamos acá usando de quién sabe qué
condiciones, que actuamos arbitrariamente, les demuestro suficientemente que no es así, pero entonces mire ya donde va en el debate, ya me llevan en el cuento que somos fuerzas del orden desde las superintendencias, por favor, mire, llame a cualquier amigo de la oposición que sea abogado y que les diga hasta qué punto soy fuerza del orden. Que usted misma reconoció en esta entrevista, doctora Cielo, que la superintendencia que usted dirige ejerce funciones de policía, una policía judicial y administrativa. Policía administrativa, y no nosotros esto, y no porque yo me lo invente, así está determinado en nuestro ordenamiento legal y constitucional. Y le preguntó aquí un compañero, y me parece que es una pregunta legítima. Pero llamar eso como una fuerza del orden, por favor, eso ya es ignorancia, es lo que estoy diciendo, ya que viene todo eso. Doctora Cielo, viene a yo lo que le quiero decir, porque se crea el imaginario de un poder arbitrario exorbitante. Me parece que Felipe tenía un punto preguntándole por su opinión antes de llegar a la superintendencia, cuando usted pensaba que la policía era nazi, y ahora por paradojas de la vida usted dirige una policía. Pero le dije que no. ¿Pero qué funciones ejerce la superintendencia, a ver, doctora? Néstor, me dejan hablar, Felipe. Pero ustedes dijeron al aire, se llevan el computador personal. Esto queda grabado. Estaban diciendo que yo había afirmado que la claro que queda grabado. ¿Cuál es el problema? Al aire y queda grabado. Estaban afirmando. No se preocupe, no la estoy editando. Pero me dejan hablar. Pero si me dejan hablar, claro, porque si hablan todos al tiempo y no me dejan hablar, es difícil. Estaban diciendo, y Felipe lo que afirmó y se ratificó es que yo había dicho que en el pasado las superintendencias eran nazis. Eso dijeron. Y dije, en ningún momento, y los invito a que me muestren algún mensaje en ese sentido. Y ni siquiera dije eso de la policía, hablé de los abusos de la policía, que en el momento del estallido, por supuesto, no van a encontrarnos muchísimos tweets de denuncias. Doctora, yo no dije que la superintendencia, dije que en el gobierno de Duque, cuando se hacía lo mismo, usted hablaba de las fuerzas nazis. Las superintendencias, está confundiendo fuerzas de los de superintendencias y lo está confundiendo a lo largo de toda la entrevista. Pero para volverlos a ustedes a centrar un poquito que usted se puede llevar el computador personal de la presidente de un gremio. En virtud de las facultades que nos da la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ¿facultades de qué? ¿Facultades de inspección, vigilancia y control? Pero no, su merced, no me grite como ¿de policía administrativa o de qué? Para poder realizar nuestras facultades de inspección, vigilancia y control, estamos avalados para recopilar material probatorio tendiente a demostrar la eventual infracción del régimen legal vigente en Colombia. Esto incluye documentos, esto incluye recopilación de testimonios, esto incluye cuando en los computadores se tiene información relacionada con esas actividades que estamos investigando del desempeño de un sector en el mercado, también la recopilación de los computadores y por supuesto también teléfonos, cuando esos teléfonos se sabe que tienen información que tiene que ver con lo que corresponde a nuestra investigación. Ahora bien, que sea una oportunidad, ya que ustedes quieren crear esta sensación de ese máximo poder exorbitante, abusivo y arbitrario que estamos ejerciendo y infundir esa sensación de terror, pues con estas visitas que hacen 3 funcionarios, 4, que solamente están armados de un computador, argumentos y que no arrebatan, ni llegan armados, ni obligan a nadie a entregar la información. Valga decir varias cosas. En el sector nos han recibido con total disposición. Sea el momento de agradecerlo, nos han facilitado la información, porque además siempre están acompañados de abogados expertos en esos temas que les aconsejan facilitarnos la información de debida manera. Valga decir otra cuestión. Existen una serie de garantías que ustedes de pronto desconocen, como que, por ejemplo, no hay la menor posibilidad de que yo, Cielo Rusinque, acceda a la información de ese material o esos teléfonos, esos computadores, ni lo hago en general, ni creo que esperaría yo que otros superintendentes tampoco lo hicieran, pero en definitiva ningún funcionario puede mirar ningún tipo de información más allá de la línea investigativa que manejamos. ¿Sabe por qué? Porque esos software que nosotros manejamos tienen esas garantías y nadie puede retenerse a mirar algo que no concierne a las investigaciones, porque sería una falta muy grave. Entonces nosotros solamente nos enfocamos en vigilar y en cumplir que el mercado funcione de una manera sana, respetando el derecho de los consumidores y sin recurrir a prácticas que están prohibidas por el régimen legal. Doctora Cielo, quiero reencauzar esta entrevista después de este paréntesis. Amén. Si le parece, para terminar hablando de lo que yo creo que es verdaderamente importante, que es el tema para superar lo de las competencias de la SIC, que es un debate además lleno de interpretaciones y de tecnicismos jurídicos. Volver al tema de los precios del gas. ¿Usted cree que con todo lo que está haciendo la superintendencia, al final de cuentas, en este mercado un poquito enrarecido,
porque Ecopetrol también es protagonista, Ocol es protagonista, Promigas es protagonista. Es decir, también están siendo visitados en este momento, solamente que facilitan la información y no hacen escándalo. Pero sí, lo dejo terminar su pregunta. Sí, le quería decir, ¿usted cree que hay posibilidades de que los precios del gas, que es lo que verdaderamente nos debería importar, bajen o no suban 36% como está anunciado? Néstor, a mí lo que me corresponde es vigilar que en los mercados que investigamos no existan prácticas que los estén distorsionando, no existan abusos de algunos de los agentes del mercado para burlar al consumidor, para elevar de manera injustificada los precios, etcétera, pero yo no tengo una orientación en cuanto a tener un impacto directo en los precios, eso no me corresponde a mí. Evidentemente sí velamos por el interés de los consumidores en sentido general, por el bolsillo, por el de los consumidores, claro que sí, porque nos estemos desempeñando en un mercado justo, que dé garantías de acceso a bienes de calidad en las mejores condiciones y al mejor precio. Eso es una de las, evidentemente, las premisas no solamente de esta superintendencia, sino de una economía social de mercado. Y por supuesto, Néstor, si cualquier actuación de nuestra parte contribuye directa o indirectamente al bienestar de los colombianos, pues esa es una finalidad de los fines esenciales de un Estado social de derecho, y pues eso sería satisfactorio. Ahora, que yo pueda de antemano tener una incidencia o pretender tenerla en el precio de los combustibles, pues yo sí ya quisiéramos tener pues esos poderes que ya serían del orden de lo divino, que con una intervención de esta suban o bajen los precios, y pues esa respuesta sí ya se la da al mercado porque la desconozco. Usted me dijo que en este momento hay una inspección como la de Naturgas andando también en Ecopetrol. Así es, en estos días estaba dentro de las visitas que estaban planificadas, eso me informaron ayer. ¿Y se le están llevando al presidente de Ecopetrol también el teléfono celular? No tengo ese nivel de detalle, como se lo decía al comienzo de esta entrevista. No ordeno yo a quién cogerle un teléfono o un computador, no me corresponde. Incluso creo que ni la misma delegada de la protección a la libre competencia, en el curso de esas visitas que además se planifican y se alistan con mucha anticipación, se determina de antemano quiénes son esos intervinientes, agentes, personas que pueden tener información sensible que pueda aportar para nuestras investigaciones. Va. No sabría yo si en este momento eso incluye el teléfono del presidente, no podría darle, habría que averiguarlo. En dado caso, habría una justificación como siempre sobre el caso. Pero fíjese, doctora Cielo, que ahí empiezan los líos. Se lo digo con base, los líos con la Procuraduría, porque leyendo el auto de apertura de juicio disciplinario en contra de sus funcionarios por las visitas que hicieron el año pasado a la registraduría de la Cancillería, advierte el Ministerio Público que los teléfonos celulares y los computadores personales de los servidores públicos o de los investigados no pueden ser decomisados ni incautados porque están violándoles una serie de derechos, entre ellos el derecho a la intimidad. ¿Con base en qué norma la superintendencia le incauta los teléfonos y los dispositivos electrónicos personales a los funcionarios si la Procuraduría advierte que es ilegal? Vale, ahora me permito el tiempo de responder. La Corte Constitucional en el pasado ya se ha pronunciado que cuando se trate de información que tenga que ver con las conductas que están siendo investigadas en el marco de la competencia de las superintendencias, se puede acceder a esa información. Nosotros no incautamos teléfonos, nosotros hacemos una copia espejo de la información y tomamos solamente lo que tiene que ver directamente con las conductas que están siendo investigadas, y este debate ya ha sido zanjado en múltiples oportunidades por ex superintendentes de los gobiernos anteriores, por la misma Corte Constitucional, y sabemos que tenemos las competencias para hacerlo, y no solamente lo sabemos, sino lo vamos a seguir haciendo. Por otra parte, ya que estamos hablando de pliego de cargos, la Superintendencia de Industria también profirió un pliego de cargos contra los funcionarios que se negaron a facilitarnos la información, porque en nuestro régimen legal eso es de por sí una falta y una conducta que viola el régimen de la libre competencia, porque allá hay una obstrucción a la labor que desempeñamos. Y saben ustedes una cosa que pone de alguna forma en entredicho todo eso que ustedes vienen afirmando. Para información de ustedes, 3 de las personas contra quienes emitimos ese cargo, 3 de los funcionarios de la registraduría tienen en este momento en nuestro despacho una solicitud de garantías. ¿Saben qué significa una solicitud de garantías? Sí. ¿Sí? Bueno,
pues los funcionarios de la misma registraduría, en el marco de ese pliego de cargos por obstrucción y por incumplimiento de instrucciones, no se están solicitando garantías para poder terminar el proceso facilitándonos la información. Entonces ahora pregunto, ¿será que si nos están diciendo que nos dan garantías en este momento no están reconociendo implícitamente las competencias que tenemos? Es la doctora, no sé, no sabría responderle porque no sé si Pues, ellos... como ustedes tienen abogados amigos, los invito a que hagan estas preguntas, como también los invito a que revisen otra vez mi Twitter, a ver cuando hablaba de superintendencias nazis, y también los invito a que por favor estudien, y ojalá la opinión pública estudie las diferencias entre fuerzas del orden y superintendencias y policía administrativa. Okay. Los invito a investigar. Si usted quiere, volvemos al tema de la policía. Le hago entonces la última pregunta. ¿Es cierto que usted está haciendo curso en la policía para ser oficial de la reserva de la policía? No es cierto, ya lo hice, ya lo aprobé, en el mes de diciembre me gradué. Doctora Rusín, que usted es teniente activa de la reserva de la policía. Señor, de la reserva de la policía, muy orgullosamente. ¿Y es teniente de la reserva de la policía nazi en Colombia? Así es. No creo que sea la policía nazi en Colombia. Yo creo que como en todas las fuerzas del orden, ¿sí le parece hay que es una buenos fuerza del funcionarios. Es que, a ver, todas las fuerzas del orden han tenido y tienen, incluso lamentablemente, y eso es a nivel mundial, personas o individuos que no cumplen el mandato legal y constitucional, en el sentido que abusan de su poder, en el sentido que pueden atentar a incurrir en una violación a los derechos humanos. Esa es una realidad de la humanidad misma. En toda institución y en todo estamento de la sociedad hay gente buena, hay gente mala, hay gente cumplidora de su deber. Tengo grandes amigos en la policía desde siempre, personas que admiro muchísimo. En el ejército también, en la armada, me siento muy orgullosa además de ser miembro de esta policía en un gobierno que le apuesta por la dignificación de las fuerzas, que eso no es con palabritas de que grandes ser y nada, sino dándoles buenas condiciones de dignidad a los soldados, a las mujeres, condiciones de inclusión, de acceso, reconocimientos salariales, laborales. Soy muy orgullosa de ser parte de ese cambio en el cual la policía y las fuerzas del orden están bajo el prisma de la protección de los derechos humanos, es decir, fuerzas del orden para el beneficio y la protección de la ciudadanía en general, y eso los incluye a ustedes, los incluye a mí, nos incluye a todos los colombianos. Le luce el uniforme de la policía, es lo único que quiero decirle. Muchas gracias, Néstor, muy amable. Lo invito también a que se haga parte, si lo quiere, para la reserva. Muy amable a usted. Sí, yo llevo muchos años defendiendo la policía en Blue Radio. Doctora Cielo... Yo soy hija de policía, Néstor, le cuento, y tengo muchos amigos en la policía. ¿Usted es hija de policía? No me cuente. ¿Cómo le parece? Sí, señor. No crecí con mi papá porque no fue el policía más responsable en términos de paternidad, pero soy hija de policía, de un oficial de la policía. ¿Y por qué le parecía que la policía en Colombia era nazi si usted es hija de policía? Nunca, repito, y ya ustedes lo dijeron al aire, no podrán encontrar donde haya dicho que policía nazi, sí, muchas veces, infinitas veces, además lo seguiré haciendo todas las veces que alguna fuerza del orden abuse de sus atribuciones legales y constitucionales para pasar por encima de los derechos humanos de cualquier ser humano, y eso los incluye a ustedes. Seré la primera en estarlo contestando y en estarlo criticando, porque para eso no son las fuerzas del orden, están para preservar la paz, la armonía y los derechos humanos de los connacionales, no para ir en contra de ellos. Doctora Cielo, gracias, le deseo un feliz día. A ustedes un feliz día igualmente y gracias. Cielo Rusín, que son las 9 de la mañana, 19 minutos.